Vamos a continuar entonces ahora con el libro de Esdras y Nehemías, que están justo después de Primera y Segunda de Crónicas. Es realmente la continuación. De hecho, el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces podemos ver cómo termina Primera y Segunda de Crónicas diciendo esto mismo, y cómo comienza aquí el libro de Esdras diciendo lo mismo, que Dios le dijo a este rey más poderoso de la tierra que debía de construirle una casa en Jerusalén, en Judá. Este libro de Esdras está dividido en dos partes principales. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 6, que es este primer regreso en donde está Sesbazar y también Zorobabel. Y en el capítulo 7 al 10 es la segunda parte, que es el regreso de los judíos a Jerusalén, ya con Esdras. Más o menos se calcula que entre la primera y segunda parte, o sea, entre el capítulo 6 y el capítulo 7, hay unos 60 a 80 años de intermedio. Entonces es casi una generación la que vemos que pasa entre un capítulo y otro. Podemos ver en este primer regreso, en esta primera gente que llega exiliada a Jerusalén, que se devuelven los vasos que se había llevado el rey Nabucodonosor antes. En el capítulo 2 podemos ver la lista de todas las familias que regresaron y se pone especial atención a todos los levitas. A todos ellos levitas que no pudieron comprobar su ascendencia levita, ellos no fueron incluidos entre los sacerdotes que podían estar ahora en la construcción del templo. La lista de los que regresaron a Jerusalén aquí abarca 42,000 personas. Es un mundo de gente, y dice que mucha de esta gente entregaron con gusto muchas de sus pertenencias para restaurar el templo. Esdras 2:68 dice: Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Zorobabel entonces era el jefe. Los levitas estaban supervisando la construcción o la reconstrucción, y el sacerdote Yeshua estaba a cargo. En el capítulo 3 se narra el reinicio del sistema sacrificial y otras leyes, y comenzaron a construir el templo. Todo fue hecho de acuerdo a la ley levítica, tal y como lo había indicado el rey David. Algunos de los que estaban preocupados de que no quedara igual, Dios también les habla a través del profeta Ageo, y solo quiero hacer mención de unos versículos de Ageo 2 del 8 al 9.
donde dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Era una promesa que Dios envió ahora al pueblo de Israel, que estaba edificando y que temía que no fuera tan majestuosa como la primera edificación que había levantado Salomón. Recuerdan ahí en Primera y Segunda de Crónicas que vimos cómo el rey David le dejó todo preparado a Salomón y le dijo: ha de ser una obra majestuosa. Y puedes ver todo lo que era de oro y todo lo que era de bronce y demás. Y ahorita, bueno, pues no tenían esa cantidad de material, estaban en la reconstrucción, y la gente que temía que la casa no fuera a quedar del todo bien, Dios les manda esta palabra y les dice: la gloria postrera será mayor que la primera, porque dice Dios: mío es el oro y mío es la plata, y yo soy el que hermoseo el lugar, yo soy lo importante de ese templo, no las joyas, no el oro, no la plata, sino soy yo soy el punto principal. Entonces les da este ánimo al pueblo de Israel. Ahora vemos aquí en este libro de Esdras, en el capítulo 4, que se levanta oposición. Siempre que vas a hacer algo para Dios, que le va a glorificar, el enemigo siempre busca interrumpir. Pero se acaba haciendo la obra de Dios siempre, y esta no es la excepción. Vemos también cómo los enemigos se levantan en contra de esta edificación. Los de Samaria, gente que se juntó para hablar mal de ellos, y hacen una carta para escribir al rey de Persia diciendo que esa obra está mal porque la gente que está edificando se le va a rebelar. Y cuánto, ¿no? Dice aquí en Esdras 4:12 en adelante: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fue reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Esta carta obviamente torcía todos los hechos, porque decían que iban a ser independientes y que se iban a traicionar al rey. Y bueno, esta carta logró pues que se detuviera por un tiempo la reconstrucción. Esdras 4:21, el rey responde y dice: ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y ahí paró la obra. Realmente sube al trono el siguiente rey de Persia, que es Darío, hasta el año 522, en donde también en esta época los profetas Ageo y Zacarías fueron levantados para ayudar a animar al pueblo a que siguieran con la construcción. Esdras capítulo 5, del 1 en adelante, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Se volvió a levantar oposición a que se edificara Jerusalén otra vez, pero el rey Darío apoyó a los judíos, y no solo los apoyó con el permiso, sino que envió ayuda económica. Y se tardaron solamente 20 años en completar la obra, pero en el año sexto del rey Darío la completaron. Pasaron entonces aquí en el capítulo 6, en donde dice: fue terminada la obra, se terminó, estaban felices. Entre el capítulo 6 y 7 pasa casi una generación,
como dice ahí, unos 58 años hasta 80 se cree. Y después entonces comienza a relatar un segundo grupo de personas que regresan a Jerusalén del exilio. En el capítulo 8 podemos ver que hay una lista de todos los jefes de familia que van en este segundo regreso y que también va Esdras en este segundo regreso. Muchos líderes ya para entonces, después de tantos años, 20 que se tardaron en edificarla y otros 50, 60 de esta generación, pues ya habían fallecido muchos de los líderes que habían edificado el templo, y entonces se había desviado también mucha de la información hacia los judíos de ciertas reglas y ciertas cosas que Dios había mandado, como por ejemplo el que Dios les había dicho que no se casaran con extranjeros. Y la gente ahora que estaba en Jerusalén, judíos, se estaban casando con gente extranjera. Vemos cómo llega Esdras, ve esta situación y pues ve el peligro de que la gente está siguiendo sus propias prudencias y no están confiando en Dios, no están conociendo la ley de Dios. En Esdras 9, del 1 en adelante, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Dice Esdras: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y comenzó a orar, y a orar también junto con las personas que querían obedecer a Dios. Esdras 9:4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová. Y en esta oración podemos ver que él reconoce el pecado, que pide misericordia de Dios por esta situación. Él sabía que Dios había dicho que no se casaran con las mujeres de otras naciones, porque ellas los iban a guiar a otros dioses, a otras costumbres, y eso es algo que Dios no quería desde la antigüedad. En Josué 23:12 dice: porque si os apartareis y os uniereis de lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Aquí dice por qué Dios no quería que
estuvieran casándose con estas naciones, porque dice, en lugar de quitarlas, les va a ser para ustedes un lastre, o sea, va a ser un lazo, los va a atar, va a ser tropiezo, va a ser azote por espinas para ustedes hasta el día que se mueran. Entonces Esdras sabía que Dios había dicho esto, y entonces después de haber orado, pues él toma la decisión junto con los demás de hacer algo muy drástico. Tomaron el acuerdo de despedir a todas las mujeres extranjeras que se habían casado y a todos los hijos que habían nacido de estas uniones. Fue la verdad algo muy drástico, no sabemos si en verdad fue esa dirección de Dios, pero él la tomó para limpiar y para evitar esta cuestión que Dios había dicho desde el capítulo que acabamos de leer en el libro de Josué, en donde decía que les iba a hacer por tropiezo y por lastre y por espinas. Dice en Esdras 10:1, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Primero entonces trató con los sacerdotes y con los levitas que habían contraído matrimonio con extranjeras. Primero con los de arriba. Dijo, sí, como ustedes que son los líderes del pueblo, los que les enseñan la ley de Dios, están haciendo esto, pues ¿cómo? Entonces, primero trata con sacerdotes, con levitas y después con el pueblo entero de despedir a todas las mujeres extranjeras y a sus hijos. Fue una decisión tajante que tomó Esdras, pero fue con un corazón para obedecer a Dios. Y así termina el libro de Esdras. Ahora vamos a ver el libro de Nehemías, que tiene mucho que ver. 13 años después de que Esdras había ido a Jerusalén, Nehemías, que trabajaba para el rey directamente, que era copero del rey, escucha que no del todo está bien Jerusalén, que a lo mejor el templo sí está bien, pero las murallas no, el pueblo tiene ciertas carencias espirituales también, y entonces a él le pesa en el corazón. Dice Nehemías 1:3, porque está hablando él con el rey. Dice, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces él pide permiso al rey para poder ir a reconstruir los muros de Jerusalén, y el rey le da el permiso y le da cartas y todo lo que él necesita para hacerlo. Este libro de Nehemías tiene igual dos partes principales. La primera es la reconstrucción del muro y la segunda es la reconstrucción espiritual del pueblo. Entonces llega Nehemías, revisa cómo están los muros, cómo están las puertas, cómo está todo, y comienza a planear la obra de reconstrucción. Y entonces algo que se le ocurre, que es maravilloso, es que le pide al pueblo que construya el muro que está frente a su casa. Esa es la tarea que tienen que hacer, construir el muro que está frente a su casa. De esta manera él se iba a asegurar de que lo hicieran bien, porque el muro lo que hacía era proteger de cualquier ejército enemigo. Entonces, si tú vas a construir las murallas que van a estar frente a tu casa, pues lo vas a hacer lo mejor posible para que no entre el enemigo por ahí. Entonces a cada uno le dijo, necesitan reconstruir estos muros y cada quien se va a hacer cargo de lo que esté frente de ellos. Obviamente también vemos en esta reconstrucción del muro que hubo oposición, pero era una oposición más fuerte, de tal manera que tuvieron que tener también sus espadas, sus escudos en el momento de estar construyendo. Nehemías oraba
por todo este pueblo y contestaba con fuerza. Armó a toda la gente para que se pudiera proteger. Tuvo que tratar también con ciertos problemas internos, como que había muchos ricos que se aprovechaban de los pobres y demás. Entonces Nehemías no solamente fue y reconstruyó en completa paz el muro, sino que se enfrentó a oposición, tuvo que armar al pueblo, tuvo que arreglar asuntos internos que estaban aquejando a la ciudad. Cuando casi terminan la reconstrucción de esta muralla, Sanbalat intenta desviar a Nehemías de su labor, pero fue librado por la obra que Dios había encomendado se tenía que llevar a cabo. El capítulo 7 hace referencia de la genealogía, dando especial interés a los levitas y a los sacerdotes que llegaron. En este tiempo estaban juntos Nehemías con Esdras. Esdras se enfocaba a enseñarle al pueblo la ley de Moisés y así el pueblo quería obedecerla. Podemos ver del capítulo 8 al capítulo 10 que la preocupación después de haber reconstruido la muralla fue la reconstrucción del estado espiritual del pueblo. Nehemías 8:1 dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Como resultado podemos ver en el versículo 13 que dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. O sea, la oración que había hecho Esdras antes por el pueblo de que quisieran conocer, ahora se estaba viendo esa respuesta de oración. Ahora el pueblo quería conocer más de Dios, ahora el pueblo estaba buscando entender estas palabras de la ley, y entonces el pueblo quiere hacer un pacto con Dios. Este capítulo 10 en Nehemías podemos ver el pacto del versículo 28 en adelante. Dice: el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo lo que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Ve qué pacto hace ahora el pueblo de su corazón de vamos a obedecer a Dios, vamos a seguir sus leyes, vamos a dar el reposo a la tierra, y estaban entendiendo las escrituras. Capítulos 11 y 12 habla del censo de los sacerdotes y provisiones para su distribución. Y el capítulo 13 rectifican ciertas prácticas que no estaban de acuerdo a la ley de Dios, como el poder entregarle a los levitas todo lo que le debían, todos los diezmos y todas las ofrendas. Y entonces así Nehemías y Esdras estaban cumpliendo con todo lo que Dios les había mandado.